días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Este, la profesora va a estar con nosotros, bueno, el resto de la sesión, pero antes de la clase quería aprovechar la oportunidad para hablar un poquito sobre el segundo parcial. Bueno, como ustedes ya sabrán, pues les fue mm, pues un poquito peor que el parcial pasado. Yo pensé que la verdad que iba a ser más desastroso, pensé que iba a ser una reprobadera así grande, pero no fue el caso. Sí hubo muchos 6, pero bueno, ya de alguna otra forma se sabía porque este es ya les había comentado que es el parcial más complicado. Todavía no termino de calificar la parte. ¿Se acuerdan que el examen sobre Moodle se calificaba sobre 9? Entonces, con la evidencia o con la fotografía que ustedes tenían que mandar con sus ejercicios, hay un punto adicional para conseguir los 10 puntos. Entonces, todavía eso no lo termino. Yo creo que les estaré mandando su calificación la final del segundo parcial entre el jueves y el viernes, ya para que más o menos pues tengan ustedes un plan de si se van a ir a examen final, para mejorar su promedio, si hay que estudiarle más para el tercer parcial, no sé. Pero bueno, hay dos personas que la verdad me sorprendieron mucho, que salieron pues bastante bien, muy encima del promedio. El promedio, ahorita sin tomar en cuenta la, la parte de los ejercicios, es de 6.1. Obviamente, pues el uno no se promediaría, más bien sería como de 6.7, 6.8, que sería exactamente el mismo promedio que el examen pasado. Entonces, pues en realidad, pues no fue algo tan malo, ¿no? Esas dos personas que salieron muy bien son Uriel Almanza y Aurora Canseco, que salieron bastante bien. O sea, bastante bien sin tomar en consideración la parte de los ejercicios. La verdad, creo que lo hicieron muy bien. Pues sí hubo algunas personas que pensé que iban a salir un poquito más altas, la verdad, por las tareas, por las participaciones en clase, etcétera. Pero bueno, muchas veces así pasa, ¿no? Que pues a veces no estudiamos algo que sí, que viene en el examen, o a veces estudiamos algo más mucho más de algo que no viene, etcétera, ¿no? Entonces, pues así pasa. Entonces les digo, entre el jueves y el viernes les mando su calificación final de este parcial, pero pues sí, también quería saber un poco como su opinión sobre el examen, cómo lo sintieron, si estaba fácil, si estaba difícil, el tiempo, la forma de las preguntas, esta dinámica de que ustedes tengan que contestar a mano cierta parte. No sé, quisiera como escuchar a algunos de sus compañeros para pues tomarlo en consideración para el próximo parcial. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna queja o algo. A mí me resultó muy complejo, o sea, estaba sencillo el examen relativamente y como que lo estaba resolviendo con el libro y por eso me sacó mucho de onda como mi calificación muy baja, pero fuera de ello yo creo que solo es cosa de repasar más, pero sí lo Ok. sentí no difícil, pero sí muy, no sé, de pensarlo más, como más de analizar. Gracias, Grecia. Bueno, de eso del libro no lo tenías que haber dicho, porque eso sí no se tenía que haber hecho. Pero bueno, o sea, también es algo de lo que no podemos nosotros prever, ¿no? O sea, no tenemos como un control sobre ustedes de que no utilicen sus apuntes, su libro de texto, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya independientemente de eso, creo que sí, o sea, este examen es muy complicado en el sentido de que son muchos temas, habrían que estudiar mucho, etcétera, ¿no? Creo que por eso también les puse como 15 minutos adicionales en el Moodle, por cualquier cosa. Pues sí, o sea, en realidad yo tampoco lo siento como que muy difícil, o sea, sí es más difícil que los otros parciales, nada más había como que repasar más, pero pues así como que particularmente creo que no lo es, ¿no? Pero pues sí, que me parece que es más complejo por la cantidad de temas, los ejercicios que hay que hacer, etcétera, ¿no? Y en la parte de esas preguntas de opción múltiple, pues igual yo creo que en algunos, no es que no lo sepan, es que la forma de plantear las preguntas es también una forma de confundirlos, ¿no? De, híjole, será esto, será la otra, porque como Moodle me permite revisar
que han contestado ustedes, pues sí vi que en varias se equivocaron. Y no es porque no sepan, porque de hecho yo recuerdo que algunos de ustedes participaron y lo dijeron bien. Entonces, pues sí, ni modo, pero sí pasa. Pero, pero bueno, Víctor Manuel, alzó la mano, por favor. Profesor, disculpe, tengo una duda. En el caso de que me vaya a final, ¿la calificación del final sería la definitiva o se promediaría con las otras calificaciones? La calificación final sustituye la calificación de los 3 parciales. O sea, haz de cuenta, si sacas en el examen final 8, por ejemplo, esa no sería tu calificación final de la materia. Obviamente se tomaría en cuenta las tareas, la participación, los reportes de conferencias, ¿no? Entonces, pues sí, pero también, por ejemplo, es una opción el examen final, obviamente para los que reprueben alguno de los 3 parciales, se van automáticamente examen final, pero también es una opción para aquellos que hayan pues salido bajos en alguno de los 3 parciales o de plano quieran mejorar su promedio porque pues se sienten seguros de poder hacerlo. Es una opción viable, la verdad. Aquellas personas que quisieran mejorar su promedio, yo creo que es una opción que sí les recomendaría. En general, siempre salen mejor que promediando los 3 parciales. De hecho, recuerdo una alumna del semestre pasado, bueno, hace un año, que reprobó bueno, el primero lo pasó con 7, el segundo sacó 6 y el último reprobó. Perdón, creo que ni siquiera se presentó. Una cosa así. La verdad iba mal, pero en el examen final le fue muy bien. Sacó 8.8 o 9.1, algo así, y pues esa es la calificación que se va a anotar, ¿no? Obviamente promediando y tomando en consideración todo lo demás, ¿no? Pero pues es una opción viable, pues no se les va a preguntar nada que no se haya visto en el examen, en el curso. El examen es más o menos con la dinámica de estos 3 parciales. Obviamente, pues va a ser un examen más corto en el sentido de que se tiene que ajustar a que ustedes la pueden contestar en 1 hora y media. Entonces, pues yo creo que sí, yo sí lo consideraría, si se salían bajos o quieren mejorar su promedio, pues sí, yo creo que sí sería una opción viable. Evelyn, por favor. ¿Se necesita algún requisito para presentar el examen final? Ya sea para los que reprobaron y para los que quisieran hacerlo. Por ejemplo, todas las Mm, tareas o todas las reseñas. no. Eso no hay ningún requisito. El único requisito es que se hayan presentado a la cantidad mínima de sesiones que pedimos en el curso, que creo que es bueno, no me acuerdo, creo que es el 90%. Ahí está en el programa. Ese sería como el único requisito, pero no hay como un requisito mínimo de tareas entregadas, de promedio de los exámenes. No, en realidad no. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿No? Si no hay más comentarios, si quieres yo continúo, Fernando. Muchas gracias. No, Buenos días, jóvenes. A ver, Víctor, otro comentario respecto al examen. Sí, bueno, no es respecto al examen, es respecto a las tareas. Ajá. Bueno, es que el maestro Fernando dijo que iba a subir las respuestas con las calificaciones y que entonces si se entregaban tarde ya no se iban a tomar en cuenta. Ujú. Y en la tarea número 12 de parking, bueno, me parece que se había asignado primero a la hora de entrega a las 4. Entonces yo le entregué como a las 2 de la tarde, pero después vi que la habían cambiado a las 11 de la mañana. Entonces le quería preguntar si, como cuánto tiempo teníamos que se entregara después de la hora para que se nos calificara o si ya no se iba a tomar en cuenta. Bueno, en este caso que me dices de las 4 y luego de las 11, pues seguramente me habré equivocado en la hora de subir, porque en realidad la hora de entrega de las tareas siempre va a ser a las 11 a las 11 de la mañana, antes de la clase, ¿no? En este caso de la tarea 12, pues si la entregaste el mismo día, pues no hay ningún problema. Te la califico como si, como si la hubieras entregado a tiempo, aún así que ya hubiera subido la tarea que les comenté ya con los ejercicios, este, pues ya resueltos, no hay ningún problema, ¿no? Pero, pues, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que en las próximas tareas no va a ser tan necesario que les suba las tareas, ya respondidas, entonces yo creo que ya este problema no va a suscitarse, pero sí también aprovecho como para comentarles de las tareas entregadas después. Las tareas siempre se deben entregar antes de la clase. Yo los tomo como consideración
el mismo día de entrega, por ejemplo, si la entrega máxima hasta las 11 y la suben a las 2, 3 de la tarde, pues todavía se las tomo en consideración, ¿no? Ya si me la entregan un día después, 2, 3, 4 o hasta una semana después, se las califico por atención a ustedes, pero obviamente va a ser con una calificación menor y sí me pongo más estricto a la hora de calificarla, ¿no? Porque pues también hay que tomar en consideración que no fue el mismo esfuerzo que sus compañeros, ¿no? Tuvieron más tiempo para poder hacerlo y por tanto hacer un mejor trabajo, pero pues siempre se las voy a calificar, ¿vale? Entonces, para que igual tengan como en cuenta esa, pues, porque cambia a veces la escala si la entregan después, ¿no? Ok, muchas gracias. Profesor, yo quería saber si podía subir las respuestas del examen o si podríamos revisarlo tal vez, porque había muchas en las que yo estaba seguro de mi respuesta y me sorprendió mi Ok, calificación. mira, Jorge, creo que eso no, porque pues muchas de las preguntas, no todas, pero, o sea, no van a ser las mismas preguntas, pero son muy parecidas a las que van a venir en el examen final. Entonces yo creo que eso no. Lo que puedo hacer en tu caso y quien así lo necesite es podemos hacer una revisión del examen. ¿Sabes qué? Tú que contestaste esto, la respuesta correcta era esto y a lo mejor alguna explicación de por qué esa es la respuesta correcta. Yo creo que eso lo podríamos hacer y de hecho tú me escribiste eso, pero pues no tenía el tiempo para contestarte así como cabalmente y detalladamente en qué te equivocaste en el examen, pero sí, yo creo que no podría subir el examen, ¿no? Porque pues sí sería una ventajota para los que vayan a hacer el examen final, ¿no? Ya tener el segundo examen parcial contestado. Entonces, yo creo que eso no, pero les puedo hacer la revisión del examen quien así lo necesite y lo crea conveniente sin ningún problema, ¿eh? Pero lo del examen, subirlo a la plataforma, eso sí creo que no. Sí, está perfecto así como usted lo plantea. Muchas gracias. No, ¿de qué? Ok. Entonces, si no hay nada más, entonces vamos a continuar con, con los temas de hoy. Tenemos para la clase de hoy programado iniciar, les mandó ayer en la tarde Fernando un correo que hoy vamos a iniciar con los temas de macro. Como saben, ya es la última sección, la tercera y última sección del curso. Nos queda ya menos de un mes de clases. De hecho, el último día de actividades en la UNAM es el viernes 17 de diciembre, ya estamos a 23, entonces pues vamos a tener que meter un poco el acelerador para poder pues cubrir el material lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible. Entonces, la clase de hoy, yo tengo preparada una presentación, entonces, por supuesto, si ustedes quieren participar, comentar algo, con mucho gusto, como siempre, pueden alzar la mano e intervenir. Pero básicamente lo que quiero hacer es cubrir lo más posible de esta presentación para que les quede un panorama lo más amplio posible de esta introducción a la macroeconomía. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y ahí está, ¿no? Ahí la pueden ver, ¿verdad, Fernando? Gracias. Entonces, ¿qué es Sí, esto? profesor. Gracias, Fernando. Creo que hay nuevamente problemas con mi internet. Denme un segundo. Denme un segundo. Me voy a cambiar de lugar para que ojalá mejore. Denme un segundo.
A ver, ya me cambié. Apagué mi cámara para que no interfiera eso. Si me escuchan lento o hay retrasos, les pido por favor que me avisen. Bueno, entonces, un segundo. ¿No? Bueno, entonces decíamos, esta es la introducción a la macroeconomía, en eso consiste esta clase. ¿De dónde viene la palabra macro? Del griego, significa grande, pues, un poco obvio, seguramente ya lo saben. ¿Y de qué trata cuando estamos hablando de la macroeconomía? Que estamos estudiando los grandes problemas, los agregados, y en realidad no es una cuestión de escala, o sea, no, cuando nos referimos a lo grande, no es una cuestión de escala, sino tiene que ver más con el enfoque, y esto les va a quedar más claro conforme avancemos en este tema. La perspectiva micro, que es lo que estuvimos analizando y estudiando todo lo que cubrió el segundo parcial. Por supuesto, no cubrimos todos los temas de microeconomía, cubrimos algunos temas de microeconomía, pero esos temas los cubrimos principalmente desde la perspectiva micro. Por supuesto, cuando nosotros vemos cómo los resultados en el mercado, cuando digo yo los resultados en el mercado, aquí la perspectiva micro dice, comienza analizando la operación, funcionamiento de los mercados, ¿no? Y esos mercados en el agregado nos llevan a tener unos ciertos datos, cifras, que se estudian desde la perspectiva macroeconómica. Por ejemplo, el consumo. ¿Cómo es el consumo en México, por ejemplo? ¿No? Y bueno, ¿cómo es el consumo? Nos podremos estar refiriendo a el volumen de ese consumo, o sea, qué tan grande o pequeño es, respecto a qué, respecto a años anteriores o respecto a otras entidades federativas o respecto a otros países o entre hombres y mujeres, o sea, depende, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de estas cifras agregadas, de estos grandes problemas, el problema del consumo, cayó el consumo, ¿no? Salen las noticias, cayó el consumo en México con la pandemia, bueno, y cayeron los ingresos, pues estamos hablando de problemas de tipo macroeconómico, no tiene que ver con el funcionamiento de un mercado en específico, sino tiene que ver con la suma de todos los mercados que hay en México. Entonces, desde la perspectiva macro, como dice ahí, vemos el proceso de la incesante producción a nivel nacional. Bueno, decimos incesante producción porque por más que haya caída en la producción, caída en los ingresos, caída en el consumo, caída en la inversión, son todos estos temas macroeconómicos, siempre hay algo y no poco de producción, ¿no? De actividades productivas a nivel nacional y por eso hablamos de esa incesante producción. A lo mejor muchos restaurantes cerraron, pero miles de otras actividades durante la pandemia, por ejemplo, continuaron, empezando por todo lo que tiene que ver con servicios de salud, ¿no? Y le seguimos. No nos dejaron de proveer de agua, no nos dejaron de proveer de luz, no dejamos de pagar todos los servicios o sea, habremos dejado algunas familias, algunos individuos habrán dejado consumir algunas cosas, pero en el agregado continuó la producción y provisión de bienes y servicios, ¿no? Entonces estamos ante esta interminable, ¿no? Porque es constante, como dice ahí, incesante creación de riqueza mediante la cual el país crea nuevas cosas, repone, o sea, cosas que se desgastan, se reponen o que se deterioran, ¿no? Renueva y amplía su vida material. Eso es a grandes rasgos lo que estudiamos desde la perspectiva macro y bueno, por supuesto,
Ahora entraré en más detalles, ¿no? La macro es el estudio de la conducta de la economía en su conjunto. Examina las fuerzas que afectan a las empresas, los consumidores y a los trabajadores. ¿Por qué decimos examina a la macro? Es el estudio de la conducta de la economía en su conjunto. Nuevamente, no es la idea de mercados individuales, no es el comportamiento de algunos individuos frente a cambios en el precio. No, estamos hablando de cómo se afecta, ¿no?, las diferentes fuerzas que existen en una economía vista en su totalidad, cómo afectan a los diferentes sectores, actividades, y en este caso pusimos a los actores, ¿no?, que son las empresas, los consumidores y los trabajadores. Por el otro lado, contrasta con la microeconomía, porque como ustedes ya lo vieron, ya lo habíamos comentado, la micro estudia los precios, las cantidades y los mercados individuales. O sea, hablamos de el mercado de la ropa. Bueno, pues no hay un único mercado de la ropa, hay varios mercados de la ropa, ¿no? La ropa de diseñador, la ropa del fast fashion, la ropa usada, ahora está de moda la ropa vintage, que es una subdivisión de esa ropa usada, creo yo, porque no sé si hay vintage nuevo, puede ser que sí, pero bueno, no soy experta en el tema, pero bueno, pueden ver que son mercados distintos, y la idea de analizar esos mercados por separado nos pone en una perspectiva microeconómica. ¿Qué pasa cuando le suben el precio o le bajan el precio u ofertan más o menos a X tipo de ropa, ¿no?, por ejemplo? Y puede ser tipo de ropa, servicios odontológicos, limpiezas dentales en específico, pueden ser consultas con el optometrista, pueden ser viajes del transporte, o sea, no siempre, no tienen que ser bienes, ¿no?, sino estamos hablando de todas aquellas actividades productivas de bienes tangibles e intangibles, que son lo que conocemos como servicios. Desde la... Ay, perdón, espérenme un segundito, es que hay una cosa que me estorba aquí en la pantalla. Hay dos perspectivas temporales dentro de la macro que nos debe quedar muy clara. Estas dos perspectivas temporales: las fluctuaciones de corto plazo en la producción, en el empleo, en las condiciones financieras y los precios, es lo que se conoce típicamente como ciclo de negocios. O sea, cuando hablamos de corto plazo, pues típicamente hablamos de un año, o sea, es difícil definir corto plazo, pero y dependerá de a qué nos estemos refiriendo con corto plazo, pero normalmente es un año, ¿no? Y entonces cuando decimos, pues la producción cayó entre el trimestre tal y el trimestre tal, bueno, pues estamos hablando entre un año y otro, estamos hablando de estas fluctuaciones de corto plazo, y típicamente se conoce como ciclo de negocios. Cuando estamos desde la perspectiva de más largo plazo, tanto en la producción y en los estándares de vida, es lo que conocemos como crecimiento económico, ¿no? Como economistas siempre estamos preocupados por el crecimiento económico, porque sabemos que dependiendo, si la economía crece, será más factible satisfacer las necesidades de una población. Mientras la economía no crezca, pues será más difícil. Pero estamos hablando sobre todo de esta idea de largo plazo, o sea, porque la economía crezca o no crezca en un periodo X, no va a determinar nuestras condiciones de vida generales, ¿no? De la mayoría de la gente. Estamos hablando, nuevamente, cuando estamos hablando de cosas, de términos macroeconómicos, pues estamos hablando de los datos que nos arrojan las grandes cifras. Entonces, cuando yo les digo de la mayoría de la gente, significa
que seguramente hay muchos que no mejoran sus estándares de vida, sus condiciones de vida, ¿no? En el periodo en el que hubo crecimiento económico. Pero en promedio, si hay crecimiento económico, la gran mayoría de las personas en ese largo plazo, piénselo, por ejemplo, cuando pensamos en el largo plazo, piénsenlo en términos de generaciones. ¿Ustedes viven mejor o peor que sus padres en condiciones, me estoy refiriendo, viven mejor o peor que en condiciones materiales, que es finalmente lo que estudiamos en economía, ¿no? ¿Viven mejor o peor que sus abuelos o que sus bisabuelos? Pues seguramente se darán cuenta que en términos de condiciones materiales, la gran mayoría de ustedes viven mejor. Pero bueno, piénsenlo, pregunten en sus casas, pregúntenle a sus padres, puede ser algo bastante interesante de preguntar y de ver qué responden. Si tienen abuelos, pregunten y vean pues cómo eran las condiciones de vida materiales entre una generación y otra, y así se pueden dar cuenta de la tendencia de más largo plazo de la economía, ¿no? De la producción en particular. ¿Cuáles son las herramientas que los gobiernos pueden usar para seguir sus metas económicas? Digamos que hay muchos temas que en economía se estudian, en macroeconomía se estudian, pero los tres principales preocupaciones son la producción, el empleo y los precios estables. O sea, lo que tiene que ver, precios estables se refiere a inflación, ¿no? Esos son los tres grandes temas que desde la perspectiva, digamos, como ya dije, son los tres grandes temas más importantes desde la perspectiva macroeconómica. Ahora vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. La producción, el empleo, ha estado haciendo alusión a qué es esto de la producción. Vamos a ver qué es lo del empleo y qué es lo de los precios estables. De hecho, vamos a dedicar clases a cada uno de esos temas. Pero a grandes rasgos, lo que ¿cuál es el propósito de esta lámina? Es que ustedes tengan identificado claramente cuáles son las herramientas que los gobiernos, ¿ustedes creen que como individuos o su familia o nosotros como grupo de 106 de Introducción a la Teoría Económica podemos influir en los resultados de la producción a nivel nacional o en el nivel de empleo a nivel nacional o en la estabilidad de los precios? Pues claramente no. Nosotros no podemos influir en eso. ¿Quién sí puede influir? ¿Quién sí tiene, y además, qué herramientas, ¿no? Pero ¿quién sí puede influir? Pues son los gobiernos. Los gobiernos tienen esas herramientas que son dos grandes herramientas, la política fiscal y la política monetaria. Creo ya haberles preguntado de estas políticas en alguna otra clase. ¿A qué se refiere la política fiscal? Pues se refiere principalmente al gasto, a estas dos cuestiones, al gasto del gobierno y los impuestos. O sea, los gobiernos recaudan impuestos, tienen el poder coercitivo, o sea, que nos obligan a pagar impuestos, y con esa recaudación de impuestos, con esa suma de recursos que nos extraen a los ciudadanos que pagamos impuestos, con eso gastan, el gobierno gasta, y eso puede influir, es una gran herramienta en términos de por lo menos en las tres variables influye el gasto del gobierno, en las tres: producción, empleo y precios estables. Pero ¿en qué sentido influye en la producción? Bueno, porque si el gobierno gasta, miles de cosas el gobierno gasta, pero bueno, pongamos en educación, pues eso significa que va a haber mayor producción de servicios de educación, y eso va a llevar a que las personas que se dedican al rubro de la educación tengan un empleo. A su vez,
al tener un empleo tengan un ingreso y teniendo un ingreso van a la tienda y compran jamón, pan, huevos, cepillo de dientes, zapatos, calcetines, consultas ante el médico, consultas legales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Servicio de cerrajería. Y entonces eso hace que crezca la producción, ¿no? Entonces, en ese sentido es como vemos que el gasto del gobierno afecta a estas variables, a estas grandes variables. Siempre el tema de la estabilidad de los precios y de la inflación es un tema un poco más difícil de explicar y por lo tanto me iré con más cuidado ahí y partiremos de las cuestiones más elementales, pero recordarán que desde que leímos a Heilbronner dice que hay una mística en la economía, ¿se acordarán? Y cuando nos hablaba de esa mística, nos decía, ¿y por qué un pedazo de papel tiene valor, ¿no? Un billete. Y bueno, esa es una entre las muchas preguntas que a veces pudieran, o sea, que hay que comprender otras cosas primero para poder ir avanzando en comprender cómo funcionan los precios. De hecho, para los clásicos también el tema de los precios ha sido complicado. Para los marxistas, por ejemplo, la traducción entre valores y precios hasta la fecha no logran ponerse de acuerdo y bueno, nuevamente esta parte de los precios siempre tiene una cierta mística, ¿no? ¿Qué es la política monetaria? El otro gran instrumento del gobierno. Pues tiene que ver, como lo dice el título, ¿no? Monetaria tiene que ver pues con cuestiones de dinero y hay varios aspectos de la política monetaria. Aquí pongo dos muy elementales, que es la compra y venta de bonos, ¿no? Vale la pena que ustedes busquen en internet qué es esto de los bonos del gobierno. En inglés es igual, bonds, ¿no? B-O-N-D de dedo S, bonds. Y que sepan qué son y cómo funcionan. Ahora no me voy a detener en ello, pero sí es momento que quienes no sepan hasta ahorita ya lo sepan y lo busquen en internet. ¿Qué es esto de los bonos? Es una fuerte política monetaria, es una forma de el gobierno de hacerse de recursos, o sea, de conseguir recursos, esto de los bonos, y por lo tanto eso va a influir en la política monetaria. Otro de los aspectos de la política monetaria tiene que ver con la regulación de instituciones financieras. Como ustedes deben saber, los bancos, por ejemplo, un tipo de instituciones financieras, están pues altamente regulados, ¿no? Pasaron por periodos de desregulación en algún momento. Vino la crisis del 94, asociada en gran medida a la desregulación en esas instituciones financieras y después de ese momento se volvió a fuertemente regular a los bancos. Lo mismo ocurrió con la crisis del 94, pues les suena muy lejana, seguramente ni habían nacido, pero la crisis de 2008, aunque todavía estaban muy chicos ustedes, seguramente será la crisis de la que más les habla. Bueno, ahora les van a hablar toda la carrera de la crisis derivada de la pandemia, pero hasta hace pocas generaciones, la crisis más reciente de la que se hablaba en las clases, pues era la crisis de 2008, en donde también los bancos, la desregulación de los bancos provocó una fuerte crisis y de ahí una gran recesión, ¿no? Entonces esos son los tres grandes objetivos de tipo económico de los gobiernos son producción, empleo y precios estables, ¿no? Tres grandes temas estudiados por la macroeconomía.
y los instrumentos con los que cuentan los gobiernos para influir en la macroeconomía son principalmente estos dos que acabo de mencionar, política fiscal y política monetaria. ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el producto? O sea, porque en la lámina anterior hablábamos de producción y entonces por lo general hablamos de producto. ¿Qué es el PIB? Bueno, las letras PIB quieren decir Producto Interno Bruto. No recuerdo si está visto más adelante. Sí, ahí está. Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo más importante para una economía? ¿Cuál es el objetivo último de la actividad económica? Pues proveer de bienes y servicios que la población desea. Y bueno, aquí hay una lista muy limitada, no exhaustiva, de qué tipo de bienes y servicios la población desea. Bueno, pero pues empezando por grandes rubros, ¿no? Alojamiento, alimento, educación, falta aquí vestido, ¿no? Si estamos pensando en los más básicos, educación y salud, recreación para la gente y pues miles de otras cosas incluidas en los bienes y servicios que la población desea. Y ese es el objetivo último de la actividad económica, proveer los bienes y servicios que la población desea. ¿Qué es esto del producto? Pues es la medición que utilizamos los economistas, el PIB, es la medición para saber el volumen en precios, porque así se mide el PIB, en precios, de los bienes y servicios que se producen, por eso se llama así, ¿no? Producto, que se producen en una economía. ¿Y por qué se producen? Bueno, pues por lo que dice la lámina, porque la población los desea, los va a demandar. Aquellos productos que no se deseen, pues no se van a vender y no se van a volver a producir, tan sencillo como eso, ¿no? Desde la perspectiva micro, que habíamos estado viendo, hemos visto que nos interesa investigar los motivos que inducen a los factores de la producción a ofrecer sus servicios a las empresas productivas, mercantiles, etcétera, ¿no? Los motivos que hacen los empresarios, que hacen que los empresarios alquilen los factores, o sea, compren, ¿no? O renten los factores de la producción. Entonces, aquí pues les debe quedar muy claro qué es de qué estamos hablando aquí. ¿Qué motivos inducen a los trabajadores a ofrecer su fuerza de trabajo a una empresa, por ejemplo? Bueno, pues que le van a pagar un salario y que el salario es atractivo, ¿no? O que tiene necesidad de alimentar a su familia y alimentarse a sí mismo. Entonces, esos son, pues, podemos ver que hay diferentes motivos que inducen a los factores de la producción, no solo son los trabajadores. Sabemos que los factores de la producción, según los libros de texto, son tierra, trabajo, capital, y Parkin agrega el de las habilidades empresariales, ¿no? Tomando, por ejemplo, el caso de las habilidades empresariales, ¿qué motiva a una persona a ofrecer en el mercado sus habilidades empresariales? ¿No? Hay que bueno, pensarlo en esos términos, ¿no? Ahora, ¿qué motiva a los empresarios a que alquilen esos factores? ¿Por qué los empresarios? Pues uno, porque los necesitan. Dos, porque van a hacer ¿y por qué los necesitan? Porque quieren hacer negocio, ¿no? Y entonces, esas dos cosas combinadas, si los necesitan y quieren hacer negocio, pues tienen que tomar en consideración cuánto les va a costar alquilar o comprar los factores de la producción y si de ahí van a tener una ganancia. Entonces, desde la perspectiva macro, ¿no? Un poco contrastando con lo que acabamos de decir, cómo es la perspectiva micro, desde la perspectiva macro vemos el flujo de la producción en su conjunto. Eso que dice ahí GDP, ¿qué quiere decir GDP? ¿Alguien me puede decir? Son las siglas, pero en inglés. Ajá. ¿Y qué quieren decir?
O sea, bueno, en inglés es como Gross Domestic Product, pero en Ajá. español pues es el Producto Interno Bruto, ¿no? Exactamente, eso era lo que quería, pero quería saber si alguien sabía. Gracias, ¿no? Entonces eso quiere decir gross, se refiere a lo bruto, domestic, a lo interno, y pues product, producto, ¿no? ¿Y qué estamos viendo ahí? Bueno, como estamos diciendo, desde la perspectiva macro vemos el flujo de la producción en su conjunto. Entonces, ahí la imagen lo que nos muestra, o lo que trata de mostrar la imagen, pues es diferentes aspectos del producto, de la actividad económica y cómo están relacionadas, ¿no? La parte del dinero, la parte de los alimentos, la parte de la construcción, la parte del transporte, la parte de la actividad de hombres y mujeres, la parte de la ingeniería, o sea, la interpretación que le quieran dar a esas figuras, pero básicamente nos interesa ver el flujo de la producción en su conjunto, o sea, cómo las diferentes partes están interrelacionadas, ¿no? Ahora, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es la medida del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales. ¿Y cuáles son? Bueno, ahorita entramos en eso, producidos en un país durante un año. Entonces, medida del valor de mercado. ¿Qué quiere decir valor de mercado? Pues lo que las cosas cuestan en el mercado, ¿no? Entonces, el PIB no es una medida de cantidades, sino es una medida del valor de mercado, ¿no? O sea, no estamos diciendo se producen 10 manzanas, sino lo que el PIB nos indica son precios, pesos y centavos. Pues nos dice el valor, nos dice se produjeron de manzanas 10 millones de pesos. Bueno, estoy inventando una cifra, ¿no? Y no nos dijeron cuántas manzanas se produjeron. Quizás sí lo podríamos saber, ¿no? Pero el punto al final es saber cuál es su valor, o sea, más bien, para lo que nos sirve el PIB, o sea, lo que hace el PIB es tomar en consideración el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, tales como la cerveza, los automóviles, los conciertos de rock, los paseos, entre muchas otras cosas, que se producen en un país durante un año o un periodo en específico, y ahí dice un país, pero bueno, puede ser por supuesto una entidad federativa, puede ser la alcaldía de Tlalpan o la que sea, ¿no? El municipio tal, el país tal o la región tal, ¿no? Y decimos dentro de un año, casi siempre también una medida importante son los trimestres, o sea, cómo fue el producto, cómo creció o no, o cuánto fue el Producto Interno Bruto de un trimestre a otro, ¿no? Y por lo general comparamos del primer trimestre al segundo trimestre y también hacemos la comparación como economistas del primer trimestre de 2021 respecto al primer trimestre de 2020. ¿Por qué? Porque el ciclo económico tiene una cierta estacionalidad. ¿Qué quiere decir eso de estacionalidad? Bueno, que la gente, o sea, que hay periodos del año en donde el producto crece más. ¿Cuál se les ocurre que es el periodo del año en donde el producto crece más? En términos de trimestres. ¿El último? Pues sí, el último. ¿Y por qué el último? El último trimestre, o sea, octubre, noviembre y diciembre, pues porque la gente, ya sea que ahorró, y eso es pues, en general, ¿no? Pero en particular en México, la gente si puede ahorrar, ahorra a lo largo del año y conforme se acerca el final del año, pues van gastando, se va produciendo más y la gente gasta con motivo de las vacaciones, del fin de año, de la Navidad, de los regalos, de todas esas cuestiones, ¿no? Y vemos que hay mucha gente que no tiene trabajos más que trabajos estacionales
que por lo general, pues esas personas están ocupadas, que en el año no tienen trabajo, pero en los meses que se acercan al fin de año tienen trabajo. Entonces, si ustedes le preguntan a alguien, a quien sea, quizás algunos rubros varíen, pero por lo general, si uno le pregunta a la gente que se dedica, o sea, a las ventas de lo que sea, les van a decir que su producción aumenta, sus ventas aumentan en el cuarto trimestre del año, ¿no? En los últimos 3 meses del año, porque se están preparando justo para vender en diciembre, ¿no? Y entonces, incluso el mercado de las casas, por ejemplo, incrementa, las ventas, las ventas en el mercado de los bienes raíces aumenta a finales de año. ¿Por qué? Bueno, pues uno de los factores que podría estar influyendo en esas decisiones de compra es el aguinaldo, por ejemplo, la repartición de utilidades, ¿no? La gente sabe que va a recibir, tiene la expectativa, si ustedes recuerdan, cuando vimos desde la perspectiva micro cuáles eran los factores detrás de la demanda, uno de los factores detrás de la demanda era la expectativa de tener un incremento en su ingreso o una variación en su ingreso, ya sea para arriba o para abajo. Entonces, si la gente sabe que va a recibir un mayor ingreso en diciembre, pues puede gastar en el presente, puede gastar en noviembre porque sabe que va a recibir dinero en diciembre, ¿no? Por su, por sus mayores ingresos. Bueno, ahí les puse abajo una cifra que ustedes pueden encontrar en internet. Si ponen PIB nominal de México 2021, les van a arrojar rápidamente cuál fue el PIB del segundo trimestre de México. Y pues son unas cifras, o sea, dificilísimas de comprender la magnitud de qué quiere decir eso, ¿no? A ustedes les dice algo 25 billones de pesos, seguramente les dice poco, ¿no? Pero bueno, esa es la cifra, eso es lo que vale el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que se produjeron en México en ese periodo, ¿no? En el segundo trimestre de 2020. Automáticamente nos hace pensar, ¿eso es mucho o poco? ¿Y qué hacemos con esa cifra? Bueno, pues lo primero que hay que hacer, como ya les había yo dicho, es compararla. Hay muchas cosas que puede uno hacer con esa cifra, pero una primera cosa es compararla, como ya dije, con periodos anteriores o con otras regiones, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos énfasis en la definición en que sean bienes y servicios finales? Bueno, porque los bienes intermedios son aquellos bienes y servicios que se incorporan a otros productos para formar productos y servicios completamente terminados de la producción. En cambio, los bienes finales, pues se llaman así bienes finales porque una vez que ese bien está en posesión de su dueño final, el bien sale del flujo económico activo, ¿no? Entonces, un bien en manos de un consumidor ya no es un objeto en el mercado. Por ejemplo, yo cuando consumo un servicio de recreación, pues ya fue consumo final, o sea, ya no se puede revender. Si yo voy y me siento en la butaca en el cine a ver una película, pues eso ya no lo puedo yo revender, o sea, no me puedo salir con ese haber visto, ya consumí el haber visto esa película. Y yo no puedo revender el haber visto la película, ¿no? Lo mismo con una manzana. Si yo me como la manzana, pues ya la manzana ya no la puedo revender, o sea, la manzana ya desapareció, ya no existe para venderla en el mercado. En cambio, los bienes intermedios, como dice aquí, son los que se incorporan a productos para formar productos finales completamente terminados. Entonces, a veces, en muchas ocasiones, hay productos que son
a veces intermedios y a veces finales. Si son para su consumo final, pues entonces se contabilizan como bienes finales. Si son como intermedios, pues entonces se contabilizan como bienes intermedios. ¿Cuáles son los que incluimos en el PIB? Solo los bienes finales. Pues si yo compro un hilo en la parisina y lo uso para remendar mis calcetines en mi casa, ¿eso qué será? ¿Bien intermedio o bien final? El comprar un hilo. Final. Final, porque no lo voy a incorporar en ningún proceso, en un bien que voy a ir a vender al mercado. Pero si yo soy la empresa Zara, que produce ropa y voy y compro hilos para hacer la ropa, pues es un bien intermedio. O sea, ese hilo no se vende por sí solo, sino más bien se incorpora para poder coser las prendas y tenerlas terminadas y llevarlas al mercado a su y venderse como producto final, ¿no? A veces es un poco, o sea, aquí hasta ahorita lo hemos dicho de forma muy sencilla, pero a veces es un poco complicado la contabilidad de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, un huevo, pues cuando lo compro para su consumo final, ese huevo se va a contabilizar así, como un bien final y sí va a incluirse en el PIB. Pero un huevo que yo compro para meterlo a un pastel y yo me dedico a vender pasteles a consumidores finales, pues ese huevo no se va a contabilizar en el PIB. ¿Va incluido en el pastel? Sí, claro que va incluido en el pastel, pero no, lo que se mide en el PIB va a ser el pastel, no el huevo. Bueno. Aquí hay una imagen, ahorita les voy a mostrar de dónde sale, del Producto Interno Bruto, decía yo, hay que comparar, ¿no? Una cosa útil es comparar, y ahí si comparamos el Producto Interno Bruto de México y de Estados Unidos, pues así se ve la gráfica. Si nos queremos dar una idea de cómo es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos frente al de México, así se ve, casi 16 veces el de Estados Unidos y México. ¿Eso nos da toda la película? No nos da toda la película, porque los Estados Unidos tienen, creo que más del doble, son creo que 350 millones de habitantes la última vez que me fijé en eso. Ahorita lo podemos ver, ahorita se los voy a mostrar. Pero, por ejemplo, ¿nos da toda la película? No, solamente nos está diciendo cuál es el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en Estados Unidos y en México en ese periodo, ¿no? 1960, 2015, y la última cifra, que es la que presento aquí, que es de 2015, nos muestra que el PIB de Estados Unidos en 2015 es casi 16 veces más que el de México. Ahora, les decía que les quiero mostrar de dónde salieron esas cifras, porque les va a servir esto, ¿no? Entonces, ahora les estoy mostrando una pantalla de Google y voy a poner Banco Mundial, ¿no? Pueden ponerlo en español o en inglés, data, ¿no? Los datos del Banco Mundial. Y entonces me voy a meter a esta base de datos, que es muy útil. Y aquí les conviene a ustedes conocer este sitio web. No recuerdo si ya se los hemos enseñado en otras ocasiones. ¿Tú te acuerdas, Fernando? A estos compañeros, no. No. Ok, gracias. Por alguna extraña razón no me salen sus fotos. No, y no sé cómo hacerle para ver, porque luego no sé quién está hablando. A ver, déjeme un segundito. Ahí ya los veo. Pero entonces no sé por qué. Bueno, no sé, pero algo hice y ya no los veo. Bueno, no importa. Entonces, es muy importante que ustedes se metan a esta página y se pongan a explorarla.
las cifras del Banco Mundial, esta base de datos, pues tiene muchísimos datos, y lo que nos permite es hacer comparaciones internacionales. ¿Por qué? Porque tiene datos para muchos países. De algunos países no tiene los datos. ¿De dónde saca el Banco Mundial? Pues le pide los datos a los países. Obviamente no es el Banco Mundial el que se pone a recolectar los datos de cada uno de los países. Lo que hace es pedirle a los países que con sus datos recolectados, o sea, con el trabajo que hace el INEGI y los equivalentes del INEGI en el resto del mundo, los recolecta, los sistematiza y nos los presenta. Entonces es una fuente de datos riquísima para hacer comparaciones. Otra de las cosas que nos permite esto es de una forma muy sencilla, muy amigable, poder ver datos en gráficas rápidamente, ¿no? Entonces, yo les decía, vamos a buscar, no sé si es que luego uno pone PIB, sí está. PIB, les voy a poner, ¿cómo decía la presentación? PIB, esperen. PIB, dólares corrientes, ¿no? PIB, dólares, es ¿no? A precios actuales. No le puse qué país, nada más le puse así, PIB. ¿Y qué hace? La base me muestra cómo es el PIB en el mundo. Vean cómo ha incrementado el PIB en el mundo. O sea, si estamos pensando en la perspectiva de largo plazo, podemos decir que ha habido crecimiento económico en el mundo desde 1960 a la fecha. Pues sí, no nos queda ninguna duda viendo esa gráfica, que hay periodos en donde ha crecido más, menos la economía o ha habido caídas, pues sí. Pero la tendencia de largo plazo, sin duda, en el mundo ha sido al incremento de la producción medida como, ya dijimos, precios de mercado de todos los bienes y servicios producidos en el mundo en esos años, ¿no? Ahora, me interesa más que el mundo ver, como dijimos, EUA, no sé si me lo va a... No, USA entonces. No. Estados Unidos, queremos ver Estados Unidos y queremos ver México, ¿no? Entonces, si se fijan, muy fácil, nada más le pongo ahí la variable y los países que quiero ver, y pues les muestra una gráfica muy similar, actualizada. Yo se las había mostrado hasta aquí, hasta 2005, ¿no? 2015, perdón. Y aquí nos las muestra actualizada hasta 2020 y pues se ve la caída por el COVID, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Bueno, eso es el PIB per cápita. Y así pueden hacerle con todas las variables que se les ocurra. Por ejemplo, les decía yo, no es suficiente, por ejemplo, población, ¿no? Población total, ¿no? Entonces, me va a quitar la variable me va a quitar quitó de aquí automáticamente la variable de PIB, porque obviamente no la podríamos comparar. Y pues vemos que la población de Estados Unidos, yo les había dicho 350, por ahí, ¿no? No son tantos, 330 millones de habitantes y nosotros tenemos 128. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues habíamos visto que el PIB, sin tomar en cuenta la población, era 16 veces más grande que el de Estados Unidos que el de México. Pero cuando yo comparo por población, pues la población de Estados Unidos es poco menos de 3 veces más grande que la población de Estados Unidos. Ya me confundí. La población de Estados Unidos es poco menos de 3 veces más grande que la de México, ¿no? Entonces, ¿quién es más rico? ¿Alguien? ¿Estados Unidos? Pues Estados Unidos es más rico, porque si tomamos en consideración la población, el PIB per cápita, pues vemos que ahora lo voy a poner, ¿no? Porque lo podemos poner. PIB
per cápita. Esto lo van a ver en INAE, esto de PPA, son precios de poder adquisitivo a precios internacionales actuales o en pesos mexicanos, creo que es, no, UMN, Unidad de Medida Nacional, creo que sí. Estos son los comparativos, precios actuales, ¿no? Dólares, precios actuales. Y entonces ya borró la población y ahora sí vemos el PIB per cápita. ¿Cuántas veces más es el PIB per cápita de Estados Unidos que el de México? Este dice 8,346, ¿no? Dólares. Y o sea, después de la coma, serían como los centavos para nosotros, ¿no? ¿Sí lo estoy leyendo bien, Fernando? Sí, bueno, en otros países sustituyen la coma por el punto y la coma por el punto, pero sí son 63,000 dólares. Ajá. Entonces, o sea, lo que gana en promedio un estadounidense, o sea, bueno, es que estoy diciendo lo que gana, pero no, estamos pensando en lo que se produce, el valor de mercado de lo que se produce por habitante en Estados Unidos a precios actuales en dólares, es de 63,000 dólares, mientras que en México es de 8,000 dólares. Pues obviamente es más rico Estados Unidos si estamos tomando en grandes agregados y haciendo esta súper, ¿cómo se dice? Media, ¿no? Un promedio de lo que se produce en Estados Unidos. Aquí en el chat puso una pregunta interesante, Grecia. ¿Siempre va a tender al crecimiento? Los marxistas van a decir que no. Los capitalistas van a decir que sí, ¿no? ¿Qué decía Smith? Pues que siempre en la economía se tiende al crecimiento. ¿Qué dicen los marxistas? Bueno, pues que el sistema tiende al desequilibrio y que va a colapsar. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Pues simplemente de 1960 a 2020, pues vemos crecimiento, ¿no? Seguramente si hiciéramos estas gráficas para las economías de la época feudal, estas gráficas serían muchísimo más planas. Ahora, México también crece considerablemente. Lo que pasa es que como Estados Unidos crece tantísimo más, pues la gráfica de México parece muy aplanada. Entonces, ¿qué hago? Voy a borrar a Estados Unidos de aquí y ahí observo, ¿no? Un crecimiento, que hay crecimiento, claro que hay crecimiento, que es un crecimiento muy inestable, con caídas todo el tiempo y caídas muy pronunciadas, pues sí las hay, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tan pronunciadas son las caídas de Estados Unidos. Pues muchísimo menos, ¿no? O sea, no es tan accidentada la actividad económica. Y esa es otra cuestión importantísima de la labor de los gobiernos, que es mantener la estabilidad macroeconómica, que nuestro país ha sido desastroso en mantener la estabilidad macroeconómica, pues sí, por lo menos comparado con Estados Unidos sí se ve bastante desastroso. Pongamos a un país, Dinamarca. Vamos a ver qué nos dice Dinamarca. Pues también tiene un comportamiento bastante volátil. Aquí hay un muy fuerte crecimiento, Estamos viendo PIB per cápita, PIB per cápita, no PIB a secas. Vemos una no tan accidentada como México, pero pues sí menos suave que la de los Estados Unidos, y aquí un muy fuerte crecimiento entre 2001 y 2008, y aquí la crisis del 2008 les afectó, y aquí ha habido más volatilidad, ¿no? Bueno,
Jorge pone ahí que está viendo la misma página con el mismo indicador y me da otra cantidad en México. Nada más fíjate que tengas esto de PIB per cápita, US, dólares estadounidenses a precios actuales. Si no le pones, o sea, si le escoges otro tipo de precios, te va a dar otro tipo de cantidades. Pero bueno, no me voy a detener en eso, nada más quería mostrarles porque es una página interesantísima. Ustedes pueden descargar los datos, o sea, los datos que ustedes pongan aquí, que son los que están viendo en la imagen, los pueden descargar en Excel y pueden trabajar con ellos y pueden hacer cosas padrísimas. Entonces, vayan, por ejemplo, aquí la página es tan interactiva y tan interesante que si ustedes le van poniendo, este es el país de referencia, ¿no? Dinamarca, año reciente, más reciente que nos está dando los datos esta página, es 2020 y estamos en la variable PIB per cápita, ¿no? Y entonces nos lo muestra así. Y entonces nos hace un comparativo con otros países. Por ejemplo, Afganistán. Pues si yo le pico a Afganistán, en primer lugar, pues es muchísimo más baja, o sea, prácticamente está pegado al eje de abajo que Dinamarca. Nada que ver el nivel de PIB per cápita de Afganistán, de la dinámica económica de Afganistán con el de Dinamarca, y además hay un periodo en donde no existen datos. ¿A qué creen que se deba un periodo en donde no existen datos entre el 81 y el 2002? ¿Por qué puede ser? Por por problemas entre Afganistán con el resto de las naciones, tal vez algo así, como problemas Pues, o sea, sí, a ver, si nosotros pensamos en Afganistán, pues automáticamente, seguramente, digo, a lo mejor todavía ustedes están muy jóvenes, pero pero a mí me viene a la mente automáticamente George Bush y la guerra contra Afganistán, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando los países están en guerra, es muy difícil ponerse a recolectar estadísticas. Si los países tienen inestabilidad política, ya sea porque se están peleando con el resto de los países o porque hay conflictos internos, pues también es muy difícil ponerse a recolectar estadísticas. O a lo mejor las estadísticas que recolectan el Banco Mundial dice, pues no son confiables, la verdad, entonces no las voy a mostrar. Entonces, puede haber varias razones por las cuales no estén ahí los datos, ¿no? Si quitamos a Dinamarca, pues ¿qué vemos? Igual, volatilidad, un crecimiento supuestamente muy alto entre 2002 y 2012, y acá una fuerte caída, ¿no? Profesora, Sí. si gusta, podría también analizar la Federación de Rusia, y es como súper notorio, bueno, se refleja muchísimo como la parte histórica. Ajá. Con la gráfica. Gracias, Jorge. Entonces, miren, antes de ¿por qué el Banco Mundial no toma los datos de antes de 1990 y aquí ponen 80 y a partir de 88, ¿no? Pero el desmoronamiento de la URSS fue en 91, pero bueno, no sé, habría que conocer los detalles específicos de por qué 88, pero no importa. El punto es que no es comparable el valor de mercado, o sea, no es comparable la producción en un país, o sea, nos dice de historia esto, claro que nos dice, si desconocemos la historia, pues entonces nada más decimos, ay, pues no hay datos. Pues no, no es que no hay datos, es que no es comparable la producción en un sistema socialista que en un sistema capitalista. ¿Por qué no son comparables? ¿Por qué se les ocurre que no son comparables? Porque precisamente el capitalismo, el sistema capitalista se dedica a eso, ¿no? Al crecimiento material. No, ellos, a ver, ojo, Jorge, ellos también estaban en la carrera por el crecimiento material. Cierto, sí, esa era la gran promesa de la Revolución Rusa, que había que sacrificar sacrificar, poner a trabajar y pasarla mal en la generación presente para que en el futuro las siguientes generaciones vivieran muy bien. ¿Y por qué crees que era la carrera espacial? ¿Y por qué crees que era la Guerra Fría? ¿Por qué crees que se enfrentaban Estados Unidos y la URSS?
No, lo que pasa es que en el sistema capitalista todo se vende, eso lo vieron con Heilbronner. En el sistema capitalista todo se vende en el mercado. En cambio, o sea, por cómo se determinan los precios en el mercado, de eso hemos estado hablando todo el semestre. Desde la perspectiva neoclásica y desde la perspectiva, y en una lógica de mercado, que es en lo que opera la gran mayoría del mundo, una lógica de mercado, los precios se determinan en el mercado. En la Unión Soviética los precios no se determinaban en ningún mercado. La producción estaba centralizada, el gobierno decía qué se iba a producir. Y es otra lógica completa, no es comparable. Profesor, también podría ser por las relaciones económicas y, bueno, del sistema. Por ejemplo, Estados Unidos, que, digamos, tiene como esta relación económica con diferentes países igual capitalistas y que a su vez hacen como la globalización, digamos. A ver, aquí esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Como acabo de decir, el PIB es el valor de mercado de toda la producción. O sea, el valor de mercado quiere decir en cuánto se venden las cosas en el mercado, en un país, en un periodo dado o en una región dada, ¿no? Y acá no hay valor de mercado. Antes del desmoronamiento de la Unión Soviética no hay valor de mercado, porque las cosas no se producían en un mercado, no se intercambiaban en un mercado. ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a terminar, pero ¿cuál era el objetivo de explorar esta base de datos que es interesantísima y hay cosas muy padres que ustedes pueden explorar y hacer, ¿no? El PIB mundial, ya se los había mostrado, aquí es hasta 2015, pero ya lo habíamos visto en la otra. Aquí una grafiquita muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es el PIB per cápita? El PIB, nada más, nominal, en 2015, y vemos pues cómo se reparte en el pastel, ¿no? O sea, quiere decir la producción mundial. ¿Quién se lleva la rebanada más grande de la producción mundial? Pues por mucho los Estados Unidos. ¿Quiénes son los grandes productores de bienes y servicios en el mundo? Estados Unidos. Después le sigue la Unión Europea, que como sabemos son un montón de países. Después le sigue China, después le sigue Japón, después la India, después Brasil, después Canadá, ¿no? Ahora, si uno piensa en términos de la población, pues no, en ese sentido deberíamos ver a China y a India hasta arriba, pero lo que estamos viendo es que un país con, digamos, relativamente poca población, relativamente respecto a China o a India, o incluso respecto a la Unión Europea, produce muchísimo, ¿no? Bueno, entonces, otra de las cosas que pueden hacer ustedes con los datos que están ahí en el sitio web del Banco Mundial. Aquí es el PIB de las economías más grandes, pues simplemente para que vean la distancia que hay entre Estados Unidos. Después China, que ven aquí ustedes un despegue de China, ¿no? 2005, además no es un periodo muy largo. Si nos fuéramos más atrás, pues sería muchísimo más dramático esto, ¿no? Pero vemos un despegue de China aquí y cómo va en ascenso, ¿no? Acá atrás no me acuerdo qué es, pero Alemania está en morado. Debe ser Japón. Japón, ajá. Reino Unido, India, Brasil, etcétera, ¿no? Ahora, esto es muy importante. ¿Cómo hay muchas, o sea, hablábamos de qué es el PIB? Es la medida de valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos. El PIB lo podemos clasificar dentro de 4 corrientes de producción final, ¿no? O sea, hay 4 flujos. A la hora de que tenemos este gran volumen que se llama PIB, como hay muchas formas de clasificarlo, pero ¿cuáles son algunas de las típicas grandes formas de clasificar esa producción final? Pues en estos 4 que están aquí. En los gastos de consumo personal, o sea, lo que yo voy y gasto, ustedes y yo gastamos, todas las familias gastamos en consumo personal, en un celular, en un servicio de celular,
en una bolsa para dar un regalo, en una planta, en madera para poner en mi casa una puerta, etc. Inversión privada, interna, bruta. Olvídense de privada, interna, bruta. Nada más inversión. Piensen en el concepto de inversión. O sea, lo que demandan los inversionistas, los capitalistas, para generar más, ¿no? Entonces, aquí estamos pensando en todo lo que necesita una empresa pública o privada, ¿no? Cuando hablamos del concepto de inversión, estamos pensando de lo que gasta una empresa para llevar a cabo el proceso productivo sin tomar en consideración, por supuesto, la mano de obra y los insumos que se agotan, ¿no? Si no son máquinas, infraestructura, el taller, la maquinaria, las herramientas, etcétera. A eso nos referimos con inversión. ¿Por qué dijimos allí privada? Porque estamos diferenciando entre el papel del gobierno. El gobierno, por supuesto, lleva a cabo compras para consumo y también compras para, o sea, y lleva a cabo inversión, ¿no? Entonces, por eso dice ahí privada, ¿no? Pero pues hay diferentes formas de escribir esto y una de esas es esta. El gran rubro que tiene que ver con el consumo personal, el gran rubro que tiene que ver con la inversión, el gran rubro que tiene que ver con todo lo que la actividad del gobierno, consumo e inversión, y el gran rubro que es todo aquello que producimos internamente, por eso se llama PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, lo que producimos internamente y que lo vamos a exportar. Y a estas exportaciones netas, o sea, ¿por qué son exportaciones netas? Porque a las exportaciones le restamos lo que importamos. Si lo queremos ver más desagregado esto, entonces debería decir X menos M, ¿no? Que es M de mamá, ¿no? Que es como se pone lo de las importaciones. Pero así es la forma más sencilla. Alguien alzó la mano. Sí, profesora, es que tenía una duda, o me surgió una duda. Ajá. El consumo final que en los negocios informales, ¿se cuenta en el PIB? Sí. ¿Sí? Sí, y es difícil contabilizar, pero sí se contabiliza. Sí se contabiliza. O sea, cuando ustedes ven la definición de PIB, que dice el valor de mercado de todos los bienes y servicios que se producen, en ningún momento distinguen entre si son formales o informales. ¿Eso qué? Es lo que se produce en el mundo, en el país, o en el mundo en donde estemos viendo, y si lo podemos medir, o sea, si lo podemos captar, entonces sí se mide. Si no lo podemos captar, pues no, es muy difícil captarlo, porque no lo podemos captar. Entonces, las actividades que son ilegales son mucho más difíciles de considerar en el PIB. Pero las actividades que son, que comercio informal, bueno, habrá informal legal, pero por ejemplo, en el comercio informal, el puesto fuera del metro que no paga impuestos, que no está nada de, la empresa no está, o el puesto, como le quieran llamar, la empresa, sí, empresa, dada de alta ante Hacienda, no paga seguridad social, etcétera, pues que produce, claro que produce tacos y los vende a un precio de mercado y satisface las necesidades de la gente. Entonces, sí, por supuesto, es una medida mucho más imperfecta el tratar de acercarse a la medida real me refiero a lo que en la realidad ocurre del PIB, es más imperfecto cuando tenemos tal cantidad de comercio, de actividades informales, ¿no? Jorge. Sí, profesora, tenía bueno, no sé por qué se me surgió, si dividiéramos el PIB entre la población económicamente activa, ¿eso qué nos daría? Pues nos daría una medición
de lo que generan las personas que son, o sea, un promedio de lo que generan las personas que están en el mercado laboral, ya sea trabajando o no trabajando, pero que están en el mercado laboral. Es que no hemos visto, porque tú hablas de población económicamente activa, pero tus compañeros, no sé si tú, tengan claro qué quiere decir el concepto de población económicamente activa. Pero población económicamente activa quiere decir todas las personas que están en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando trabajo. Y si tú divides el PIB entre las personas, pues te da una medida de PIB per cápita, pero nada más entre aquellos que están en el mercado laboral. O sea, estás excluyendo a los estudiantes, a los menores de edad, a los jubilados, a los que están en las cárceles, etcétera. Y, por ejemplo, en ese caso sería mejor dividir el PIB entre la población total. Pues depende de qué es lo que quieres hacer. O sea, el PIB per cápita es la división entre el PIB, es dividir PIB entre población total, y eso te da una medida aproximada o sea, una medida muy general para hacer comparativos internacionales de cómo es el estándar de vida de la gente, ¿no? Ya vimos que en Estados Unidos es de edad de $60,000 y en México de 8,000, pues te da o sea, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros en el grupo 106 vivimos con $8,000 al año. Lo dudo. Va a haber quienes vivan con muchísimo más, va a haber quienes vivan con muchísimo menos. Que en los Estados Unidos todos viven con $60,000 al año, perdón, es al mes, al año. Pues no, hay quienes viven con muchísimo más que esos $60,000 al año, y hay quienes viven con muchísimo menos, ¿no? Pero bueno. Perdón, ya por último, es ahí donde entra, por ejemplo, el índice de Gini. Me acuerdo que era así, lo de la desigualdad económica. Sí, sí, o sea, otro de los temas macro es dos temas macro, típicamente dentro de rubros más de justicia social, son analizar la pobreza y la desigualdad en una sociedad X, ¿no? Entonces, bueno, pues rápidamente, o sea, no lo vamos a analizar aquí, el índice de Gini, pero cuando uno empieza a meterse en esos temas, seguramente en sus clases de INAE les van a hablar de qué es esto del índice de Gini, y pues es un índice para medir la desigualdad, ¿no? ¿Qué tan desigual es una sociedad? Eso probablemente lo tengan aquí en el Banco Mundial, no estoy segura, la verdad, pero a ver, vamos a buscarlo, porque nunca lo he buscado. Índice de Gini. Es que por el acento no me lo detectó. Y entonces aquí nos da el índice de Gini para la Federación Rusa. Ahora, ¿qué pasa si ponemos nuevamente Dinamarca? Pues no es clase de eso, pero un índice de Gini bajo son sociedades más igualitarias, o sea, sociedades en donde hay menos desigualdad. Un índice de Gini alto nos dice que son sociedades muy desiguales. De las sociedades más desiguales que hay en el mundo, ¿cuál creen que es? La nuestra. Sudáfrica. Ahí están algunos ejemplos de la desigualdad. Estados Unidos no es muy igualitario que digamos, pero por ejemplo Alemania, ¿no? Los escandinavos tienden a ser los países con índice de Gini más bajo, es decir, más igualitarios, y países subdesarrollados como el nuestro, como Sudáfrica, tienden a tener, nosotros y Sudáfrica compartimos muchas características. No por ser pobre, automáticamente uno es desigual. Ojo, son conceptos totalmente distintos. También aquí podemos medir pobreza, ¿eh? Aquí, mira, si podemos pobreza, va a quitar el indicador del índice de Gini y nos deja los países que teníamos, ¿no?
Y entonces, ¿se fijan? Bueno, ahí habría que, vamos a quitar Sudáfrica porque nos distorsiona la gráfica. Sí, profesora, si ponemos un país socialista, por ejemplo, como Cuba, por ejemplo, donde se supone que no habría desigualdad. Pues quién sabe si el Banco Mundial confía en las cifras de Cuba. Parece que no confía en las cifras de Cuba, porque no las pone. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ahí está. Ustedes pueden ahí meter, dice Miguel Ángel, África, países de Asia, América Latina, etcétera. No sé a qué se referían esos comentarios, pero bueno, el punto es que pueden hacer cosas muy interesantes con esta página. Ya no acabé con la presentación que les tenía, pero bueno, sigan leyendo. Continúo con esta presentación, pero terminen de leer el primer capítulo de Parkin que habla el que les mandó Fernando, que habla de la introducción a la macro. Y porque pues mucho de esto que está en la presentación no está en el libro de Parkin y viceversa, pero bueno, al final es todo parte de una visión panorámica de lo que es la macro, de lo que estudia, ¿no? De lo que es la macroeconomía, ¿no? Bueno, ¿algo más antes de despedirnos? No, profe. No, de mi parte no. Y muchas gracias por aclarar mi duda. Sí, ¿de qué? ¿Por qué? Bueno, pues entonces, nos despedimos. Miguel Ángel, te quedas, por favor. Y nos vemos, hoy es martes, el jueves. Nos vemos el jueves. Adiós. Muchas gracias. Hasta el jueves. Gracias, Liz. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, nos vemos el jueves. Bonito día. Gracias.